profe, puede ir a traer algo rapidito. Vaya. Ok. El título de hoy es Complementos circunstanciales. ¿Con encabezado completo? No, puede seguir en fecha corta porque sigue con lo mismo de la oración. Complementos circunstanciales. Profesor, espera un ratito, voy a ver algo. Complementos circunstanciales. Profe, complementos. Circunstanciales. Expresa la manera. Espera un minutito, profe. Expresa la manera. Eso no lo vas a copiar tú, Isabela. No. Expresa la manera, coma, el tiempo, coma. Expresa la manera, coma, el tiempo, coma, el lugar, coma, expresa la manera, el tiempo, el lugar y demás circunstancias y demás circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. En las que se realiza la acción del verbo. En las que se realiza la acción del verbo. Ok, entonces, ese es el título o el concepto de lo que dice complemento circunstancial. Expresan las maneras o todas las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. ¿De acuerdo? Los complementos circunstanciales se encuentran dentro del predicado. Se encuentran dentro del predicado. Ok. Punto y aparte. Las múltiples circunstancias las múltiples circunstancias en las que se realiza la acción del verbo, las múltiples circunstancias
en las que se realiza la acción del verbo pueden ser dos puntos. ¿Puede repetir la última oración? Puede ser dos puntos. Letra A. Letra A. Letra A. Complemento circunstancial de modo. Complemento circunstancial de modo. Complemento circunstancial de modo. Entre paréntesis, en letra mayúscula. Entre paréntesis, en letra mayúscula. Tal cual se los voy a mostrar aquí. Entre paréntesis, en letra mayúscula. Así. CCM. 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 ¿Qué significa CCM? Complemento circunstancial de modo. Ok, dos puntos. Si fuera de modo, le tendrá que agregar la D. Dos puntos. Se refiere a la manera. Se refiere a la manera. Se refiere a la manera. Cómo se realiza la acción. Cómo se realiza la acción. Punto y seguido. Ir de nuevo. Punto y seguido. Se reconoce con la pregunta. Se reconoce con la pregunta. Con signo de interrogación, ¿verdad? Van a escribir así, ¿cómo? 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 Son todas las circunstancias de cómo se está realizando la acción del verbo. Pero fíjense algo.
La mayoría de los complementos circunstanciales, si ustedes se saben los adverbios, se pueden saber los complementos circunstanciales, porque tenemos adverbio de modo, tenemos adverbio de tiempo, tenemos adverbio de lugar, tenemos adverbio de cantidad. Entonces, los complementos circunstanciales se basan de una u otra forma con los adverbios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes, por ejemplo, el adverbio de modo, ¿sí? Tú preguntas cómo, es el modo como está realizado la acción, es el modo en cómo se realiza la acción. Y tu pregunta es ¿cómo? ¿Verdad que sí? Deben tener el documento abierto para que vayan leyendo lo que les voy explicando. Cuando trabajamos con el complemento circunstancial de tiempo, ¿verdad? Es el momento cuando se realiza la acción del verbo. El tiempo es cuando se realizó, cuando se realiza, cuando se realizará. Y lo reconocemos con la pregunta ¿cuándo? Con la pregunta ¿cuándo? ¿De acuerdo? Cuando tenemos el complemento circunstancial del lugar, se refiere dónde se realiza la acción. Y la pregunta es ¿dónde? Cuando tenemos los complementos circunstanciales de cantidad, significa, ahí lo dice, cantidad, ¿cuánto? La pregunta es ¿cuánto? Complemento circunstancial de instrumento, es con qué se realiza la acción. Y la pregunta es ¿con qué? Complemento circunstancial de compañía, quiere decir con quién se realiza la acción. Y la pregunta es ¿con quién? Si usted verifica todo los complementos tienen sus preguntas. Complemento circunstancial de tema es sobre qué se realiza la acción. Y la pregunta es ¿sobre qué? Complemento circunstancial de causa es por qué se realiza la acción. Y la pregunta es ¿por qué? Y el complemento circunstancial de finalidad es para qué se realiza la acción, es la finalidad que tiene realizarse la acción. Y la pregunta es ¿para qué? ¿De acuerdo? Dime, Ariel. Profe, lo que usted está diciendo ahorita, eso no tenemos que copiar porque ya tenemos los complementos en la hoja que usted Claro, nos no, eso no lo envió. van a copiar. Solamente lo van a copiar aquellas personas que no lo pueden imprimir. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense que ese cuadro que les hice, cada complemento tiene cómo se llama, tiene las siglas que usted va a copiar. Cuando yo le diga complemento circunstancial de modo, no es que va a escribir complemento circunstancial de modo, sino que va a escribir CCM en mayúscula. Todas las siglas son en mayúscula. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante vamos a reconocer los complementos circunstanciales dentro de la oración. Fíjense que ya se está incrementando lo que debemos. Los complementos circunstanciales los conseguimos dentro del predicado. Dentro del predicado. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos con una oración para que ustedes vayan teniendo el sentido de cómo realizo yo mi búsqueda del complemento circunstancial. Muy bien. Las moscas revoloteaban insistentemente alrededor del pastel. A toda esta oración, yo tengo que empezar a utilizar y a sacarle
A esta oración le voy a encontrar sujeto, su complemento, su predicado, su objeto y los complementos circunstanciales. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente, encuentro el sujeto. ¿Cuál será el sujeto? Yo hago la pregunta, ¿quién o quiénes? ¿Verdad que sí? ¿Quiénes revoloteaban insistentemente alrededor del pastel? Las moscas. Ya yo encontré mi sujeto, quiere decir que todo lo demás es el predicado. Ya yo sé que el sujeto, fíjense una cosa, esto es para que ustedes más o menos tengan la noción. ¿De qué? ¿De qué van a tener la noción? Fíjense algo, cuando ya yo tengo mi sujeto y ya yo tengo mi predicado, fíjense que el sujeto solamente está compuesto por dos palabritas, ¿cierto? Y eso me va a indicar a mí una sola cosa. Yo encuentro mi núcleo del sujeto, que es moscas, ¿cierto? Y también puedo conseguir su modificador directo, que es las, que es un artículo determinado. Pero yo sé que no tiene modificador indirecto porque al lado de mi núcleo del sujeto no se encuentra ninguna preposición que la enlace con la otra oración. Entonces no tengo modificador indirecto. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, núcleo del predicado. El núcleo del predicado, Daviana, presta atención, es el verbo. El núcleo del predicado es el verbo y el verbo es revoloteaba. Revoloteaba. Muy bien. Vamos a ver si tiene objeto directo. ¿Qué es lo revoloteado? No hay, ¿verdad que no? No me dice. ¿A quién o para quién? Tampoco me dice. Tampoco. Quiere decir que no lo tengo. Muy bien. Ahora, me voy con los complementos circunstanciales. Me voy con los complementos circunstanciales. En una oración pueden haber 2, 3, 4 complementos circunstanciales. ¿Ok? No hay problema por eso. Pueden haber varios. ¿Cómo voy a encontrar yo los complementos circunstanciales? Verificando con cada una de las preguntas que yo les acabo de dar. Por ejemplo, ¿ustedes creen que hay algún modo de cómo se realizaba esa oración? Yo pregunto, ¿cómo? Y esa pregunta se la voy a hacer yo al verbo. Las preguntas de los complementos circunstanciales se las hago yo al verbo. O sea, el verbo es el que te va a decir a ti, en qué complemento circunstancial, en qué circunstancias se realiza la acción. Entonces tú preguntas, por ejemplo, ¿cómo revoloteaban? ¿Hay algún modo de cómo lo hacían? Sí, intensamente. Insistentemente, ¿verdad? Entonces Insistentemente. quiere decir que tengo un complemento circunstancial de modo. Lo hay. ¿Y cuál es? Insistentemente. Ese es el modo que lo hacían las moscas. Revoloteaban muchas veces, ¿cierto? ¿Qué es revolotear? Eso que estaban alrededor del pastel, volaban alrededor del pastel. Entonces, ¿cómo lo hacían? Insistentemente. Muy bien. ¿Hay algún tiempo? No, No, profe. Muy bien, no hay ningún tiempo, ¿verdad? ¿Hay algún lugar? Sí, sí, profe. Sí, profe. alrededor del pastel. Ah, entonces, complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde revoloteaban las moscas?
Alrededor del pastel. Alrededor del pastel. Y fíjate que ya, como ya tú encontraste dos que son insistentemente alrededor del pastel, ¿tú crees que tienes la necesidad de seguir preguntando para encontrar otro complemento? No, No, profe. porque ya acabaste con la oración. ¿Sí? Entonces, las preguntas que yo te acabo de dar acá, tú tienes que hacérsela al verbo. Si tú se la haces al verbo, él te va a dar la respuesta. Todo te da la respuesta. O sea, tú mismo te preguntas, inmediatamente la oración te da la respuesta. ¿Sí estamos bien con esto? Sí, profe. Sí, Ok, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. El sol resplandecía ahora sobre el mundo. Isabela, ¿cuál será el sujeto? Sujeto. El sujeto, sí. El sujeto sería el sol El resplandecía. sol, el sol, el sol, solo el sol. Porque ya de aquí en adelante que está el verbo, es el predicado. Ajá, el predicado. ¿De acuerdo? Entonces, el sol es el sujeto y resplandecía ahora sobre el mundo es el predicado. Muy bien, Isabela, ¿cuál será el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es sol. Sol. Sol es el núcleo del sujeto, ¿verdad que sí? Almagro, ¿quién será el modificador directo? El artículo determinado. El artículo determinado. Muy bien, así que me gusta que me contesten rápido. Excelente. Bustamante, ¿hay algún modificador indirecto? No, ¿Por qué? porque no hay nada que conecte el sujeto con el predicado. Es decir, una preposición, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Jeremy, ¿cuál es el núcleo del predicado? Resplandecieron. Ahí no dice resplandecieron. Sol. No, ahí no dice. ¿Cuál será el núcleo del predicado, Jeremy? Echeverría, núcleo del predicado. Resplandecía, Resplandecía. ¿Y por qué es resplandecía? porque el núcleo del predicado es el verbo. Ah, muy bien, ¿verdad? Resplandecía. Excelente. Lindsay, ¿hay algún objeto directo? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta que yo hago para encontrar el objeto directo? ¿Qué es lo que resplandecía? ¿Qué es lo resplandecido? ¿Te dice qué es lo resplandecido? ¿Te da la respuesta? No, no tiene. No tiene, ¿verdad que no? No tiene. Te dice que es lo resplandecido, el sol, pero el sol se encuentra en el sujeto. Quiere decir que no hay objeto directo. Muy bien. Mejía, ¿tiene algún objeto indirecto? No, ¿Por qué? porque la pregunta sería ¿a quién o para quién? Ok, y ¿Quién no dice, resplandecía? no dice para quién lo resplandecía o a quién resplandecía. Perfecto. Así que me gusta que contesten. Excelente. Ahora me voy con los complementos circunstanciales. Con los complementos circunstanciales. ¿Hay Profe, algún? pero, Dígame. profe, pero ¿por
qué no tiene el objeto indirecto? Ok, Sí, no, ¿para quién resplandecía? Sobre el mundo. no, pero es que ¿para quién? Sobre el mundo. ¿Tiene coherencia la pregunta con la respuesta? El sol No, resplandecía sería para el mundo. mundo. Si dijese el sol resplandecía para el mundo, ahí sí. ¿Para quién resplandecía el sol ahora? Para el mundo. Mm. Pero ese sobre no encaja. Esa preposición hace que no funcione la pregunta con la respuesta, entonces no tiene objeto indirecto. Recuerden que para quién o a quién es la acción que recibe la segunda persona, ¿de acuerdo? Ahora, preguntemos, ¿hay algún